Todos estos satélites, independientemente de si son aviones, si son plataformas satelitales, tienen una órbita o trayectoria para poder hacer la toma de la imagen. Los factores que van a determinar a la órbita, pues van a ser la altura del satélite. Es decir, no es lo mismo el tipo de trayectoria que vamos a tener para un satélite que está a 36,000 kilómetros que la órbita o la trayectoria para un vuelo de gran altura, dependiendo del tipo de plataforma pues, y de la altura al que sea puesta esta plataforma, será el tipo de trayectoria que se utilizará. La orientación del satélite, es decir, el satélite va a estar observando solamente una pequeña porción del terreno, va a estar observando grandes porciones de terreno, es decir, a nivel continental o a nivel muy particular, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues también será el tipo de trayectoria u órbita que se utilizará. Y la rotación con respecto a la Tierra. ¿Sí? Queremos que el satélite vaya rotando en conjunto con la rotación de la Tierra o queremos un satélite que esté más bien estacionario y la que esté rotando sea únicamente la Tierra. Entonces tenemos, por ejemplo, las órbitas geoestacionarias. Estas se utilizan para satélites de gran altitud, es decir, todos aquellos que están arriba de los 30,000 kilómetros de altura, como en el caso de Meteosat, y que siempre observan a la misma porción del terreno. Se desplazan a la velocidad de rotación de la Tierra. En la figura estamos observando este tipo de órbita. Entonces, en las flechas de color gris que están curviadas, nos están indicando cómo es que se mueve, cómo es el movimiento que tiene el satélite y la línea continua en color gris nos está indicando cuál es la forma que tiene esta órbita. Si se fijan, es una órbita que está rodeando a la Tierra. Y como su objetivo es estar observando siempre la misma porción del terreno, tiene una velocidad de movimiento similar a la velocidad de rotación de la Tierra. Entonces, este tipo de satélites, el que estén observando siempre la misma porción del terreno es porque están haciendo tomas del terreno cada 15 o 20 minutos. Y este tipo de imágenes generadas se utilizan principalmente para estudios meteorológicos. ¿Por qué? Porque aquí sí es importante estar observando de manera continua cómo está cambiando el clima. Si, por ejemplo, queremos detectar o saber en qué momento va a llegar un huracán, ¿verdad? Entonces, para esto se utilizan este tipo de imágenes y para esto es este tipo de órbita, la órbita geoestacionaria. El tipo de imágenes que se generan pues son la Meteosat y la GOES. Ambos satélites son operados por los Estados Unidos. Y su función, como ya lo había mencionado, pues son aspectos meteorológicos. En la imagen que tenemos al lado izquierdo, estamos observando una gran parte de lo que es el continente americano y estamos observando pues cuestiones de nubosidad, por ejemplo, hacia lo que es el Golfo de México, podemos observar la presencia de un huracán. En el caso de GOES, que es del lado derecho, la foto del lado derecho, todo este tipo de imágenes están procesadas y están distribuidas por la NASA. También GOES se utiliza principalmente para estudios meteorológicos, aunque
También por medio de GOES se pueden hacer estudios a nivel eh, continental sobre cambios en la vegetación, o cambios climáticos que afectan a la vegetación. En este caso particular estamos observando el paso de un huracán que va entrando hacia lo que es el Golfo de México y que está afectando principalmente a lo que es la península de Yucatán y hacia arriba lo que es la zona de Florida, en Miami, todas estas áreas de los Estados Unidos. Y también estamos viendo, bueno, hacia dónde es la trayectoria. Entonces, esta es la importancia de este tipo de imágenes. La imagen geoestacionaria pues nos permite ver grandes porciones del terreno y también ver este tipo de fenómenos, ¿verdad?, que por la magnitud no es posible observarlos en imágenes que tengan muchísimo detalle en el terreno. Luego tenemos lo que son las órbitas de tipo polar. Estas tienen un movimiento de norte a sur o viceversa. Esta configuración, combinada con la rotación de la Tierra, que es este-oeste, permite que los satélites observen casi la totalidad de la Tierra. Y aquí hay dos satélites principales que utilizan este tipo de órbita. Tenemos la METOP y Aqua. También son sondas atmosféricas. ¿Por qué? Porque de todos modos este tipo de plataformas están a muy altas altitudes, ¿verdad?, arriba de los 30,000 kilómetros. Es decir, ya están fuera de lo que serían las primeras capas atmosféricas. Y aquí, bueno, la órbita geoestacionaria, como sigue el movimiento de la Tierra, entonces está orientada este-oeste. En este caso, está orientada de manera, podemos decir, perpendicular al movimiento de la Tierra. Esta está de norte a sur, ¿sí? Va rodeando a la Tierra, o el movimiento de los satélites es de norte a sur o de sur a norte. Hacen tomas de esa manera y de todos modos está tomando grandes porciones, ¿verdad? Entonces, de repente el satélite está tomando África y Asia, y en las siguientes tomas podrá tener acceso, por ejemplo, a territorio americano. Las principales imágenes, ¿verdad?, que son representativas de este tipo de órbitas, pues es la METOP, que es una sonda atmosférica, y Aqua, que también son sondas atmosféricas. La primera es una imagen METOP, es la del lado izquierdo, y la del lado derecho es una imagen Aqua. Igualmente ustedes pueden observar en ambas imágenes el principal objetivo pues es ver el grado de nubosidad, si hay alguna perturbación atmosférica, etcétera. Pero también, como son imágenes que cubren grandes porciones continentales, también son utilizadas para evaluaciones, por ejemplo, de cambios de vegetación, si hay perturbaciones en temperatura, por ejemplo, cuando están los fenómenos del Niño, ¿verdad?, también es posible observarlo, todos los efectos que tiene el fenómeno del Niño mediante este tipo de imágenes. Tenemos otro tipo de órbita que es la heliosincrónica o heliosíncrona, que permite que el satélite observe cada región del globo a la misma hora solar local. Gran parte de los satélites utilizados en percepción remota utilizan este tipo de órbita. Es decir, que cuando hacen la toma de una porción de terreno, normalmente la hacen a la misma hora. Se regresan por decir, cada 16 días, pero a la misma hora. Si estamos tomando, por ejemplo, escenas del área de Lima, y el satélite normalmente capta la zona a las 5 de la tarde,
En unos días que regresa y hace la misma toma, la hará más o menos a la misma hora, no exactamente a las 5, pero puede ser a las 4:50, a las 4:30, etcétera, ¿no? Más o menos es la misma hora del día. Y entonces en la imagen ustedes pueden observar cómo es que el satélite se va girando en torno a la Tierra dependiendo de la hora del día. ¿Sí? En el esquema del lado izquierdo estamos observando cómo es el comportamiento para una toma de porciones de terreno cada 24 horas. Y la del lado derecho nos está mostrando cómo es que hace la toma si se tuviera una órbita que tome en cuenta cada 12 horas. Las imágenes que tienen una órbita heliosíncrona, pues tenemos la imagen NOAA y la imagen RadarSat. La imagen NOAA es distribuida por la NASA y la imagen RadarSat es distribuida principalmente por recursos naturales del Canadá, por la Agencia de Recursos Naturales del Canadá. Entonces la primera tiene sobre todo utilización a nivel meteorológico, como lo pueden observar en la imagen. Ya estamos observando también con la entrada de un huracán a la zona del Golfo. Mientras que en el caso de las imágenes de radar, pues se utilizan sobre todo para poder observar diferentes aspectos estructurales, sobre todo estructurales en las zonas de estudio. En este caso estamos mostrando una imagen de los territorios del norte en Canadá y estamos observando claramente definidos los arroyos, ¿verdad? Todas las zonas de río y sus afluentes. Algunos cuerpos de agua que están en tonalidades oscuras, los campos de vegetación que se observan en formas cuadradas muy regulares y homogéneas, y luego tenemos todo lo que son las zonas urbanas o edificaciones que se ven en coloraciones muy brillantes y muy rectas, ¿no? O sea, rasgos muy rectos. También tenemos dentro de las órbitas las órbitas ascendentes y descendentes. Las ascendentes son las que tienen desplazamiento hacia el norte y las descendentes son las que vienen del norte a sur. Tenemos descendente heliosíncrona, que es desplazamiento sobre el lado iluminado por el sol. En este tipo de órbitas, el satélite siempre se va a ubicar en la parte que está siendo iluminada por el sol o que siempre sea de día, para poderlo entender. En el ascendente heliosíncrona el desplazamiento está sobre el lado oscuro, es decir, sin iluminación solar. Este tipo de de desplazamiento ascendente heliosíncrono se utiliza mucho para obtener imágenes termales, es decir, lo que se quiere adquirir allí es información acerca de la emitancia, ¿verdad? O la energía que irradian los cuerpos una vez que ya pasaron por la zona del día, que recibieron la radiación del sol, generan calor, y bueno, ese calor va a generar cierto tipo de energía que que puede ser captada por este tipo de sensores. Y normalmente el tipo de órbita va a ser ascendente heliosíncrona. Dependiendo del tipo de órbitas y dependiendo más del tipo de satélite, pues va a tener mapas de referencia en donde nos van a estar mostrando el tipo de trayectorias que realiza el satélite. Estos mapas, que son conocidos como Worldwide Reference System, es un sistema de notación global. En el caso particular de la imagen que estoy mostrando aquí, es para datos nominales de las imágenes Landsat. Esto nos va a permitir identificar una imagen especificando su centro nominal,
el centro nominal de la imagen, que está designado por el número de trayectoria, que es conocido como PAT, y el renglón, que es conocido como RAW. Entonces, cuando ustedes solicitan una imagen de satélite o están buscando una imagen Landsat, tienen que tomar en cuenta que en el identificador debe venir claramente especificado el PAT y el RAW, trayectoria y renglón. En el caso de Landsat, ha tenido dos grandes periodos de toma de imágenes. Entonces, por eso tiene dos mapas de Worldwide Reference System. El WRS-1 es para las imágenes Landsat de las generaciones 1, 2 y 3. Y el WRS-2 es para las generaciones Landsat 4, 5 y 7. Entonces, cuando ustedes quieren hacer la búsqueda de una imagen, van a tener que buscar el centro de esta imagen y entonces referirlo a un PAT y un RAW. Para el caso específico de la región de la que yo soy, por ejemplo, el PAT es 28 y el RAW es 45. Entonces, si yo quiero conseguir una imagen Landsat de esa región, me voy al WRS2 para Landsat 4, 5 y 7, y entonces, por ejemplo, pido una Landsat Thematic Mapper de PAT 28, RAW 45. Este tipo de mapas que estamos observando en su lado izquierdo está dividido en 180 trayectorias y en 80 renglones hacia el norte y 80 renglones hacia el sur. Y el renglón 0 pues correspondería a lo que es la región del Ecuador, ¿sí? En base a eso, pues vamos a tener nuestra nomenclatura o identificador. Este sistema de referencia también se basa mucho en la manera en cómo se divide en coordenadas geográficas la Tierra. Entonces, nuestra latitud de referencia o latitud 0 va a ser siempre el Ecuador. Todo lo que esté hacia el norte del Ecuador van a ser latitudes positivas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que si la latitud 20 positivo, pues va a corresponder a regiones, por ejemplo, la zona de México o algunas porciones de Europa. Y todo lo que esté bajo va a tener una notación en grados negativos. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, menos 20 grados, corresponderá, por ejemplo, a zonas, algunas zonas del Brasil o de Perú. Igualmente para las longitudes, ¿sí? Es decir, nuestras coordenadas este-oeste van a estar regidas por el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich va a ser nuestra longitud central, nuestra longitud 0, y a la izquierda del meridiano de Greenwich vamos a tener valores negativos. Por ejemplo, toda la República Mexicana y gran parte de lo que es América y Asia van a tener longitudes negativas, mientras que todo lo que es la mayor parte de Europa va a tener longitudes positivas porque está a la derecha del meridiano de Greenwich. Igualmente, este tipo de sistemas de referencia están basados en esta delimitación que ya tiene varios cientos de años de haber sido establecida. Entonces, yo les decía que dependiendo del tipo de satélite, pues va a tener su sistema de referencia. El sistema anterior era para las imágenes Landsat. El sistema Grid Reference System, el GRS, es el sistema utilizado por SPOT, que es el satélite francés, y define una malla de nodos identificados por las coordenadas KJ. Está constituida por 738 columnas, es decir, K, y 369 trayectorias, J. Igualmente,
va a suceder lo mismo. Si queremos nosotros observar las zonas de Perú, por ejemplo, tomando en cuenta la imagen que estamos observando aquí, entonces tenemos, por ejemplo, que tenemos la trayectoria K, que equivale a 660, y tenemos, por ejemplo, lo que sería el renglón de entre 300 y 310. Entonces, dependiendo de la zona que vayamos a trabajar, pues será el sistema, la identificación que tendrá la imagen. Pero recuerden, la identificación está basada en el centro nominal de la imagen. Ahora, ¿por qué hablamos de centros nominales? ¿Por qué hablamos de que estamos tratando con zonas o información matricial? Pues porque es realmente lo que estamos trabajando. Les vuelvo a repetir, los satélites lo que van a obtener, o la información que ellos van a obtener, es una información en formato de señal o de ondas, ¿sí? Y eso lo podemos ver en esta imagen que se está presentando en la diapositiva. En la parte superior izquierda estamos viendo la señal que va a recibir el satélite, que es realmente pues un registro, una firma, similar a una firma espectral. Y esta firma espectral es generada por el barrido que hace algún detector o la toma en cuadro que hace algún detector. Y esta señal, ¿de qué depende o de qué depende la forma de la señal? Pues va a depender del tipo de elementos que se estén captando por el sensor. Si estamos hablando de rocas, pues va a depender de los elementos que constituyan a la roca, que si tiene gran proporción de sílice, que si tiene presencia de mercurio, de sulfatos, de arcillas, etcétera. Dependiendo de esto, pues será la señal. Esta señal, una vez que ya fue captada, yo les mencioné que es enviada a una antena en superficie terrestre. Y esta antena o esta área que recopila toda la información satelital, lo que hace es una codificación o una transformación de la señal que se está obteniendo a un formato matricial. Y cuando hablo de formato matricial es que estamos obteniendo imágenes compuestas por renglones y columnas. Entonces, una imagen de satélite no es más que una composición o una matriz de puntos elementales, y cada punto o el elemento básico de la imagen de satélite es conocida como píxel, y estos son generados por los sensores. Entonces, cada píxel lo que nos está mostrando es el grado de radiación reflejada de alguna porción de la superficie. Y este grado de reflexión va a depender de la longitud de onda que lo esté captando, o es decir, de la porción del espectro electromagnético que está siendo captada, que después en las imágenes de satélite esta porción del espectro es dividida en bandas. Entonces, una banda nosotros la debemos de entender como que es una porción del espectro electromagnético. Entonces, esta figura realmente muestra muy claramente cómo es todo el proceso de la toma, el registro de la información, la conversión y finalmente lo que nosotros estamos obteniendo, que es una serie de matrices que representan una porción del espectro electromagnético o bandas. Y un conjunto de bandas es lo que nos va a formar lo que nosotros conocemos como una imagen de satélite multiespectral o hiperespectral. Dependiendo de si tenemos 5, 10, 15 bandas, pues será multiespectral. Si tenemos 50, 60, 200 bandas, será hiperespectral. ¿Cómo se estructura una imagen de satélite? Bueno, yo mencioné anteriormente que la unidad básica de una imagen de satélite es un píxel, y aquí en la figura lo podemos ver. Aquí el cuadro que trae el número 41 en su lado izquierdo es lo que se conoce como píxel. Y un píxel, ¿qué es
¿qué es lo que va a tener? Información de su tamaño o de la porción del terreno que está representado, es decir, su talla en X y en Y, va a tener un valor asignado, que este valor es conocido como número digital, ese 41 es número digital, que representa el grado de radiación o de reflectividad que está mostrando la superficie en el terreno. Ahora, una serie de píxeles en un sentido nos va a formar lo que se conoce como línea de barrido o renglón. Entonces ya aquí lo vemos con diferentes valores. Cada línea de barrido va a contener píxeles que tienen el mismo tamaño y lo que se va a estar variando es el número digital. Ahora, un grupo de líneas de barrido ya me va a conformar una serie de columnas, y las columnas y los renglones lo que me van a estar dando origen es a un raster. Y ese raster es lo que yo consideraría como una banda, en el caso de una imagen de satélite. Y un conjunto de rasters o de bandas me van a conformar lo que es mi imagen de satélite. Dependiendo de la cantidad de bandas, como ya lo había mencionado, pues serán multiespectrales o hiperespectrales. Ahora, estas bandas o esta información, hay diferentes maneras de poderlas grabar, ya sea que se graben de píxel por píxel, es decir, que a la hora que se almacena la información estamos almacenando, por ejemplo, el píxel 1 de la banda 1 con el píxel 1 de la banda 2 con el píxel 1 de la banda 3, y eso se considera como un formato BIP, es decir, que está formado, está almacenada la información píxel por píxel. También tenemos lo que es el formato BIL, es decir, en el formato BIL tenemos el primer renglón de la banda 1 almacenado junto con el primer renglón de la banda 2, almacenado junto con el primer renglón de la banda 3 y así sucesivamente. Eso se conoce como formato BIL. ¿Sí? Que está arreglada la información en forma de líneas. O también puede haber la manera de grabar toda esta información que sea de banda por banda. ¿Sí? Primero tenemos la banda 1, luego la banda 2, la banda 3, la banda 50, y ese formato es el BSQ. El formato que más espacio de memoria utiliza es el BIP, y el que menos espacio de memoria utiliza es el BSQ. La mayor parte de los distribuidores de imágenes de satélite almacenan la imagen de satélite en formato BIL. Es muy común el formato BIL para toda la manera de grabar o guardar las imágenes de satélite. Ahora, bueno, ya que sabemos que es una imagen de satélite, ya que sabemos cómo es que se almacena, cuáles son las características de las imágenes. Dependiendo de esas características, pues vamos a elegir la imagen que más nos convenga al estudio que queremos realizar. Aquí en la parte izquierda de la diapositiva estoy mostrando dos imágenes de satélite. La de arriba es una imagen Landsat y la de abajo es una imagen Aster. En la imagen de abajo además está sobrepuesta una serie de coloraciones que van del azul al rojo. Estas coloraciones me están mostrando diferentes grados de alteración en la zona. Las dos imágenes están mostrando el mismo terreno pero diferentes aspectos. En la imagen de arriba lo que estamos observando pues son diferentes coloraciones que nos indican diferentes tipos de rocas y de vegetación en la zona. Y abajo ya la imagen fue procesada y entonces lo que tenemos son diferentes grados de alteración argílica en este caso. La emisión o reflexión de la superficie terrestre es un fenómeno continuo en 4 dimensiones: espacio, tiempo, longitud de onda y radiancia. Por esta razón, las imágenes satelitales tienen 4 grandes características: resolución espacial, resolución temporal, resolución espectral y resolución radiométrica. Bueno, ahora vamos a explicar un poco acerca
de las diferentes resoluciones que estaba mencionando anteriormente. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que es la resolución espacial. Cuando hablamos de resolución espacial, estamos hablando qué porción o superficie de terreno va a quedar comprendida dentro de un píxel. Existen 4 tipos de resolución espacial. Entonces tenemos, por ejemplo, resoluciones de muy grande detalle, y ahí estamos hablando de resoluciones, por ejemplo, en donde el píxel está representando, por decir, 1 metro por 1 metro, 1 metro cuadrado de terreno. Para poder visualizar mejor a qué me refiero cuando hablo de resolución espacial, observemos en la imagen los cuadros que tengo allí. Entonces, para el mismo cuadro, yo puedo estar representando una porción de terreno de 25 por 25 metros, o puedo estar representando una porción de terreno que va de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Cuando yo represento una superficie de, por ejemplo, a nivel de kilómetros, pues voy a tener generalidades de la zona. Voy a poder hacer estudios regionales. Si yo ya tengo resoluciones espaciales de 25, 30 metros, que más o menos es las resoluciones que maneja la imagen Landsat, entonces pues yo ya podré hacer estudios a semidetalle, cosa que cuando yo tengo más generalidades, pues no puedo realizar estudios que me puedan dar cierto detalle en el terreno. Entonces depende mucho del tipo de aplicación y del nivel de detalle. Hablando de terreno, será el tipo de imagen que nosotros vamos a utilizar. Entonces las imágenes para estudios a nivel continental tendrán resoluciones espaciales de 5 o 8 kilómetros, o sea, estamos hablando de resoluciones espaciales a nivel de medidas de kilómetros. Cuando hablamos ya de imágenes para nivel regional o a nivel estatal, por decir, pues ya podemos tener imágenes cuya variación de resolución espacial anda entre los 25 y 50 metros. Cuando tengamos imágenes de zonas un poco más detalladas o semidetalle, pues ya tendremos resoluciones que van de 15 a 25 metros. En ese caso, pues la mayor parte de las imágenes de satélite nos permiten este nivel de detalle, que va de 15 a 25 metros. Y si queremos hacer estudios a nivel, por ejemplo, de zona urbana o a nivel de una zona de mina, entonces ya necesitaremos una imagen que tenga una resolución espacial de 2, 4 metros, 1 metro, para poder visualizar de una manera más clara los diferentes elementos que constituyen a mi imagen. Entonces, en la imagen que estoy mostrando en la diapositiva, estamos observando también, dependiendo del nivel de detalle que tengamos del terreno, pues también será el tamaño de la escena o el tamaño de terreno que se represente en la escena. Por ejemplo, en una escena Landsat MSS, en donde la resolución espacial eran 79 por 79 metros, teníamos una representación del terreno de 185 kilómetros por 185 kilómetros en cada escena, representadas en 2.340 líneas y 2.340 píxeles por línea. En su lado derecho, quiero que observen en la parte superior cómo es el nivel de detalle que nosotros podemos observar dependiendo de la cantidad de píxeles que ocupen cada línea y también dependiendo del tamaño de resolución. En el primer caso, en donde tenemos 4 píxeles por 3, pues realmente la información que obtenemos es muy general. En cambio, en la imagen que tenemos al lado, en donde tenemos la misma porción de terreno, pero dividida de 9 por 16 píxeles, ya alcanzamos a ver más detalle de la forma que observamos en el terreno.
Entonces, dependiendo de eso, pues ya tenemos diferentes tipos de imágenes. Aquí en la parte inferior estoy mostrando lo que es Landsat Thematic Mapper, cuya resolución espacial es de 30 metros. Luego está la Spot XS, que es de las primeras generaciones de Spot, que la resolución espacial es de 20 metros. Y luego tenemos la Spot Pancromática, que su resolución espacial es de 10 metros. Y luego tenemos otro tipo de imágenes obtenidas por cámaras de la NASA que pueden tener variaciones que andan en el rango de 1 metro o incluso menores a 1 metro. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si nosotros queremos ver el desarrollo, por ejemplo, que está teniendo una mina a cielo abierto, pues lo que podemos utilizar son este tipo de imágenes que tienen resoluciones espaciales de 1 metro o menos de 1 metro. Mientras que si queremos observar toda el área que está rodeando a la mina y buscar otros blancos de exploración, pues a lo mejor una spot a 20 metros de resolución, pues será una buena imagen que nos pueda ayudar a realizar el estudio que queremos llevar a cabo. Entonces es importante tomar esto, la resolución espacial, en cuenta cuando antes de elegir o de decidirse por una imagen, dependiendo del tamaño de terreno que queremos estudiar. Aquí tengo algunos ejemplos de resoluciones. Por ejemplo, tenemos una baja resolución. Son píxeles que representan porciones de terreno mayores a 500 metros. El ejemplo aquí es una imagen MERIS que nos está mostrando la costa de Bangladesh. Entonces, este tipo de imágenes pues nos pueden mostrar grandes porciones del terreno, ¿no? Podemos hacer estudios a nivel incluso continental. A pesar de la resolución, de todos modos, aquí podemos obtener datos muy importantes del terreno, por ejemplo, todo lo que respecta a toda la zona de desembocadura de los arroyos, ver en dónde tenemos mayores sedimentos disueltos en la zona de mar, ¿verdad? Toda la zona costera. También podemos ver ciertas formaciones en la parte continental, que se pueden observar con diferentes coloraciones en café, en verde, en color beige, en color azuloso. A pesar de esto vamos a obtener información, pero lo que yo digo es la información va a ser generalizada. Y hay una cosa, no se vale decir, bueno, ahora con las nuevas técnicas yo tomo la imagen y aunque sea 500 metros voy a hacer un remuestreo a 30 metros o 100 metros y voy a obtener mayor información. No, eso no va a suceder. Si yo tengo información generalizada, el que yo baje la resolución espacial a 100 metros no me va a generar más información. Voy a tener mucha información generalizada. Esa es la situación. Luego tenemos imágenes de resolución media. En las imágenes de resolución media tenemos una representación del terreno de 100 a 30 metros. Un ejemplo de esto pues es la imagen Landsat. En esta imagen Landsat yo estoy mostrando la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, en color azul. Ahí estamos viendo todo lo que es la mancha urbana de San Luis, y la Sierra de San Miguelito es con las coloraciones rojas oscuras. Aquí ya podemos obtener una información un poco más detallada de la zona. Además de observar elementos completos, por ejemplo, la zona urbana o la sierra, ya podemos observar, por ejemplo, la forma del drenaje, más claramente cómo está el drenaje principal, cómo están los tributarios hacia el drenaje principal, si hay algunas zonas de fractura, cuál es la orientación preferencial de los drenajes y de las zonas de fractura y de falla, ¿verdad? Que claramente aquí en la imagen se observa que en la Sierra de San Miguelito tenemos una orientación preferencial norusure, ¿sí? Entonces ya podemos adquirir mayor información en este tipo de resolución. Aquí ya podría yo empezar a sacar los principales lineamientos de la zona, podría sacar también los diferentes usos de suelo que hay en la región, podría delimitar también ya más claramente la zona urbana de zonas de parcela,
las zonas agrícolas, de las zonas de bosque, aún así las zonas que tienen vegetación, de las zonas que no tienen tanta vegetación o que están desprovistas de vegetación, que ya aquí se ven con colores blanco, brillante, las zonas que no tienen vegetación, etcétera. Entonces, el grado o el nivel de detalle que podemos obtener ya en una resolución media, pues es bastante buena si queremos, por ejemplo, analizar áreas en donde queramos detectar blancos para investigar si hay mineralización o no, etcétera, y delimitar zonas de tal manera que cuando vayamos al campo pues, no tengamos que recorrer toda la Sierra de San Miguelito, sino solamente ciertas porciones de la Sierra de San Miguelito. Las de alta resolución son aquellas imágenes cuyos porciones de terreno representado va de 30 a 10 metros. En este caso estoy mostrando como un ejemplo de esto una imagen áster de la laguna de Bacalar en Quintana Roo, en México. En este caso en especial, lo que se busca con esta imagen es delimitar precisamente cuál es la orientación preferencial de los cuerpos de agua y relacionar esta orientación preferencial con las estructuras preferentes también de las zonas. Cuando hablo de estructuras, hablo de fallas y fracturas. Y de esta manera, en este estudio en particular, era ver si había intrusión marina hacia los cuerpos internos de la costa o no. Y ya con esta imagen, bueno, pues se pueden observar también no solamente los rasgos generales de orientación o de estructuras, sino si hay interconexiones entre las diferentes estructuras que están conformando a esta porción de la costa de Quintana Roo. Y tenemos las imágenes de satélite de muy alta resolución. Cuando hablamos de muy alta resolución, estamos hablando de que la porción de terreno que queda comprendida en un satélite, digo, en un píxel, es menor a 5 metros. Este tipo de imágenes se utilizan para estudios a detalle, normalmente en estudios catastrales, en estudios de zonas urbanas o de cuerpos de agua que se quieran analizar en detalle, para estudios de desarrollo de minas a cielo abierto, para áreas muy específicas en donde ya se tuvo cierto trabajo de campo y que ahora se quiere complementar con imagen de satélite, pero ya son cosas muy precisas, ¿sí? Son estudios muy precisos, áreas ya muy detalladas. Entonces, un ejemplo de este tipo de imágenes es esta imagen QuickBird del Parque Norte de Buenos Aires, en Argentina. Este tipo de imágenes son costosas, son de las imágenes más costosas. Entre mayor resolución espacial tenemos, pues el costo de la imagen se incrementa, entre otras cosas porque la tecnología que se utiliza para obtener este tipo de imágenes pues es tecnología más reciente. Entonces, mientras que una imagen Aster nos puede estar costando entre 30 y 40 dólares, por decir, una imagen de muy alta resolución, por ejemplo en el caso del Spot, pues puede estar teniendo costos de hasta 8,000 euros. Entonces, dependiendo también del detalle que queramos para la zona de estudio y dependiendo también de los recursos, pues será el tipo de imagen que nosotros podamos utilizar.